The budget is no better. President Obama has almost doubled our national debt. Estamos en vivo y en directo con el discurso de aceptación de Donald Trump en la convención republicana. Donald Trump es ya con toda la legitimidad que le da haber vencido en la más difícil de las primarias, el candidato indiscutible del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. La convención no solo le otorga esta legitimidad que en un principio no parecía tener, sino que le ha servido para presentar en público y en conjunto una de sus mayores cartas de triunfo, su familia. Los hijos de Trump, ahí vemos a la hija que fue quien lo presentó hace unos minutos. La familia ha causado una impresión sumamente positiva en el público, no solo porque sean jóvenes y hermosos, sino porque parecen jóvenes correctos y bien educados. En cierto modo, una imagen que compensa la brusquedad del propio candidato. En ese sentido, la campaña ha demostrado manejar con mucho acierto el juego de las percepciones. Dicen que Bill Clinton fue el que le recomendó a Donald Trump postularse para que su esposa tuviera un contrincante débil. Hoy Hillary debe estar maldiciendo la festinada idea de su voluble esposo porque Donald Trump parece que va a ser todo menos un candidato débil. Por supuesto que aún resta ver qué nos tienen reservado los Clinton para la semana entrante durante la convención demócrata. Recordemos que Hollywood está a sus pies, pero esta noche Donald Trump ha salido, y vamos a hacer contacto dentro de unos segundos nuevamente con el discurso en vivo, ha salido airoso del difícil trance que han sido las primarias. Y aquel que muchos no tomaron en serio es hoy el líder de la oposición en Estados Unidos. Los cubanos de aquí y de allá seguimos con atención el proceso. Hoy tendremos en la mesa a quien muchos califican como el principal líder de la oposición interna en la isla. Así que veremos qué piensa de todo esto que está pasando. Bienvenidos al Espejo. Bueno, muy bien, tenemos en la mesa a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Muchísimas gracias por estar acá. Dije que para muchos eres el principal líder de la oposición. Sin duda, la UNPACU es la organización que con mayor facilidad es capaz de movilizar a las masas, de acciones diarias, tanto en Oriente como a lo largo del país, y creo que en ese sentido no es festinada la opinión de muchas personas. De verdad que es un placer tenerte aquí, y también que nos acompañe Marcel Felipe, abogado y analista político. Tenemos en vivo y en directo lo que está ocurriendo ahora en este discurso de aceptación. Vamos a escuchar un poquito más. Hace un segundo habló de que los negros y los latinos viven hoy más pobres que nunca durante la administración Obama. In 2009, pre-Hillary, ISIS was not even on the map. Libya was stable. Egypt was peaceful. Iraq was seeing and really a big reduction in violence. Iran was being choked by sanctions. Syria was somewhat under control. After 4 years of Hillary Clinton, what do we have? Bueno, ustedes ven, está hablando de la seguridad, del tema del terrorismo, del tema de ISIS o el Estado Islámico, que sin duda es otro de los temas importantes. José Daniel, ayer había un grupo aquí de opositores cubanos que viven en la isla y todos estaban de acuerdo en que si el régimen castrista tuviese un candidato, ese candidato era Hillary Clinton. Y yo les pregunté, por decantación y por regla de tres, el hecho de que obviamente prefieren el régimen castrista a Hillary Clinton, ¿significa que la oposición debe preferir a Donald Trump o es más complejo que eso? Yo te diría que es mucho más complejo, y primero darte las gracias por invitarme a tu programa, muy visto por toda Cuba, no solamente en el paquete, también está el paquete de la oposición que lo mueve por toda la isla. ¿No? Sí, este vamos, extraordinario y se mueve por toda la isla. Mira, es mucho más complejo que eso. El régimen de los Castro no siempre quiere la misma receta. El régimen de los Castro unas veces necesita un tipo de política en Norteamérica, otras veces necesita otro tipo de política. Eso tiene que ver por dónde van las cosas, hasta dónde le presiona la crisis
que esté sufriendo el socio del momento. Y el socio del momento sabemos que es Venezuela. Perdieron la Unión Soviética a principios de la década del 90 del siglo pasado, luego apareció Venezuela, Chávez y luego Maduro, pero han destruido Venezuela. Por lo tanto, ahora el régimen cubano mira y analiza muy bien quién le conviene. Sobre todo, le convendría quien quiera ir a hacer negocio a Cuba sin ponerle condiciones ni presionarle para que respete los derechos y libertades fundamentales de las personas ahí dentro, los que somos víctimas de la represión. Y no le convendría, porque, bueno, en ese caso el candidato vuelve a ser Hillary, pero hay quien dice que les conviene un candidato o un presidente como Donald Trump, porque de nuevo fabrican el enemigo imperialista y juegan a la víctima, que esta cosa de tener relaciones, de buenas relaciones con Estados Unidos no les cuadra mucho, para decirlo, o no, necesitan dinero. Juegan con eso, pero necesita mucho dinero. Pero hay quien cree dentro de Cuba, y no estoy diciendo que yo esté entre unos u otros, que Donald Trump, como hombre experimentado en materia de negocio, pudiese ser en un momento quien estuviese en una posición, vamos, muy favorable en cuanto a vamos a hacer negocio y no vamos a preocuparnos mucho por otras cosas. Bueno, de hecho, Donald Trump, la primera declaración que hizo sobre el tema de Cuba fue: yo estoy de acuerdo con lo que hizo Obama, solo que yo lo habría hecho mejor, cosa que me parece un poco nefasta porque es un poco confiar en él, como que yo lo hago todo mejor. Pero el Partido Republicano le ha torcido un tanto la mano y ha hecho una declaración que se supone que con la que él esté de acuerdo, donde dice que no, que hay que respetar los derechos humanos, que hay que respetar las libertades y que lo que ha hecho la administración Obama ha sido una traición a los demócratas. Él responde por los que están dentro de Cuba. Nosotros, los que tenemos derecho a voto aquí en los Estados Unidos, como cubanos, ¿no? Porque tenemos también otras preocupaciones que son, por supuesto, de carácter nacional. ¿Quién nos conviene más? Bueno, mira, primero que todo, te doy las gracias por esta invitación, porque la verdad que no creo que tengo suficientes méritos para compartir esta pantalla con una persona como Ferré. Cada vez que tenemos estos nombres, Ferré, Bisset, Fariñas, Antúnez, estos grandes nombres que han dado la cara en esta época, en esta etapa de la lucha, pues verdaderamente es un orgullo poder compartir esta pantalla con ellos. Y al fin y al cabo, en esta etapa del exilio cubano, nuestro papel principal es apoyar a la oposición interna, que son los nuevos protagonistas. No tanto la política de Estados Unidos, sino tomar las calles de Cuba como hemos estado haciendo. Ahora, por supuesto que todas las ayudas siempre son bienvenidas. Y en el tema de Estados Unidos sí ha habido un desenlace importante que en lo que es el Partido Republicano, la plataforma del partido que ha salido en esta convención ha sido una plataforma de mucho más presión hacia el gobierno cubano. Y históricamente siempre el Partido Republicano ha sido un poco más apoyante de lo que es la libertad de Cuba. Pero no podemos guiarnos por un partido o por el otro. Tenemos que ser siempre y sencillamente Cuba primero, republicano, demócrata después. Porque tenemos buenos ejemplos como los demócratas de New Jersey, Bob Menéndez y Alcides, que nos han ayudado mucho. El tema de Cuba y no nos podemos casar con ningún solo partido. Debería estar por encima de... El tema de Eso Cuba, decía Jorge Mascanosa, bueno, ¿no? Ese era el lema de Mascanosa. Cuba primero, republicano o demócrata después. Habiendo dicho eso, pues siempre nos ayudan. Y el propio Donald Trump, voy a decir una cosa, antes que fuera candidato, hace 15 años me acuerdo que vino acá a Miami y dijo que Raúl y Fidel Castro deberían ser encausados. Ahora ha cambiado un poquito de tono, por lo cual yo digo, yo no me fío de ninguno. Yo pongo los intereses de Cuba y sea quien sea que salga en la Casa Blanca, tenemos que ir ahí a exigir, no hacerles un papel. Lo que pasa es que hacer oposición contra el régimen castrista y también contra la Casa Blanca es un dolor de cabeza, ¿no? Gracias a Dios aquí no tenemos que hacer oposición, porque oposición es lo que hacen ellos, que les caen a palo todos los días. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es cabildeo. Y cabildeo es muy importante y se confunde, porque muchas veces lo que sucede es que vienen o el cubano republicano a hacer quedar a Bush bien o el cubano demócrata a querer hacer quedar a Obama bien. Y nosotros lo que tenemos que hacer es no hacer a ningún candidato quedar bien, sino que ellos queden bien con nosotros, que nosotros somos los que mandamos porque esto es una democracia. Ahora, mencionaste al Coco Fariña, ¿no? Que justo ayer, que se cumple el primer aniversario de que las embajadas, el restablecimiento oficial de relaciones diplomáticas, que las oficinas de intereses se convirtieran en embajadas, declara una huelga de hambre y hay otros opositores que se han sumado. Yo se lo había preguntado a Fariña, se lo pregunté ayer a estos jóvenes sobre si morir por la patria valía realmente la pena. Y cuando terminamos el programa, uno de ellos me dijo algo que yo había olvidado, y es que
la libertad de ustedes se debe en gran parte a esa huelga de hambre que realiza, ¿no?, Fariñas, y que por primera vez logra quebrar esa voluntad del régimen de no negociar nunca o de no transigir, ¿no? ¿Esta vez tú crees que va a ser efectiva esa huelga? Va a depender de la combinación de factores. Recordemos que en aquella ocasión Fariñas salió airoso de aquella larga y compleja huelga porque hubo una combinación de factores. Primero muere Zapata, precisamente en una larga huelga de hambre. Venían recrudeciéndose los actos de repudio contra las damas de blanco y ellas se mantenían con una firmeza, un valor tremendo, digno de admiración. Y esto hizo que muchísimas personas, más de 50.000 personalidades a nivel mundial, firmasen una carta de condena al régimen y a lo que estaba pasando en Cuba. Luego, la vida de Fariñas en peligro, el régimen termina cediendo. Pero te digo más, Fariñas obligó al régimen a publicar una nota en el periódico Granma, que el régimen se la pidió al arzobispado de La Habana. Le dijo al cardenal Jaime. ¿En aquella ocasión? Sí, sí, publiquen la nota. ¿Por qué? Porque Jaime le manda a un emisario, alguien del arzobispado, a decirle a Fariñas. O sea, que ha sido efectivo. Vamos a ver qué pide esta vez, vez Fariñas en esta carta que le dirigió a Raúl Castro, ¿no? Es una carta donde dice: me declaro en huelga de hambre y de sed, esto es importante, hasta que usted diga públicamente y sus palabras sean publicadas en el periódico oficial Granma, que nosotros, sus opositores, no seremos más torturados, golpeados, amenazados de muerte, no nos serán incoadas causas, que quiere decir iniciadas causas espurias, o sea, falsas, y no se nos confiscarán nuestras propiedades personales. Guillermo Fariñas. ¿No parece una petición demasiado genérica? ¿No era más fácil pedir algo así más directo? Bueno, eso podemos resumirlo en una oración. Vamos, pongan fin o al menos disminuyan la fuerte represión que está ocurriendo. Le fracturaron 2 costillas hace 2 días, pero están allanando casi diariamente 1, 2, 3 casas. Hoy 4 casas de Lompaco fueron allanadas y robadas. Pero no solamente eso, están golpeando y deteniendo mujeres, damas de blanco, activistas de todas las organizaciones que salen a las calles, y él decidió ir de nuevo en esa exigencia tan difícil. Vamos a una pausa y al regresar veremos las reacciones de cubanos de a pie ante una protesta contra los Castros, los vecinos de un manifestante que no se quedaron callados y no fue precisamente para hacerle un acto de repudio, y por supuesto también todo lo que está pasando ahora mismo en la conversación.